Te doy una cordial bienvenida a este canal y te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho, a dejarnos algún like o algún comentario. De esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque vas a permitir que nuestros videos puedan llegar a muchas personas. Vamos a hablar sobre algunas diferencias, algunas semejanzas que presentan estos piñones. Vamos a hablar de la cantidad de dientes que presenta cada uno de ellos y por qué es importante la cantidad de dientes que tiene un piñón o la relación de dientes que presenta un piñón cuando estamos buscando mejorar el rendimiento de nuestra bicicleta, sobre todo si deseamos conseguir más velocidad en nuestro sistema de transmisión. Algunas semejanzas en estos modelos de piñones. Hay que señalar antes que tenemos 4 piñones, de los cuales 3 son de ajuste rosca y el último es de ajuste tipo cassette. En cuanto a los primeros 3 modelos, estamos acá con piñón de 6 velocidades, de 7 velocidades y el tercero también de 7, pero con alguna diferencia en cuanto al último disco superior que presenta mayor cantidad de dientes. Las semejanzas que podemos encontrar entre estos 3 primeros piñones es que, por ejemplo, ambos presentan la misma cantidad de dientes en el nivel más pequeño del piñón, que son 14 dientes. Es decir, en el piñón de 6 tenemos 14 dientes en el nivel más pequeño. En el de 7, un piñón normal, también encontramos 14 dientes. Y en el tercero, que también es de 7, pero con el disco más grande en el nivel superior, también en el primer nivel presenta 14 dientes. Hasta ahí entonces tenemos una semejanza en estos 3 niveles. Cuando nos fijamos en el nivel superior o en el nivel más grande de estos piñones, vamos a encontrar que los 2 primeros, tanto el piñón de 6 como el piñón de 7, el piñón normal, tienen 28 dientes en el nivel superior. En cambio, el piñón de 7, que tiene el disco más grande al final, tiene 34 dientes. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la ventaja, la gran ventaja del tercer piñón es que al usar este nivel o este disco más grande, te permite los ascensos con menor esfuerzo para ti y para la bicicleta. En cambio, en los 2 anteriores, al tener menos dientes en los niveles superiores, los ascensos pronunciados podrían presentar incluso la imposibilidad de trepar con la bicicleta, y si uno decidiera ascender con estos piñones de 6 o de 7, los piñones normales, podría causar daños a la cadena o al descarrilador por la presión que nosotros tendríamos que ejercer para poder trepar o ascender la zona pendiente que estamos enfrentando. Teniendo en cuenta que el nivel inferior no varía, te presentaría el mismo rendimiento en velocidad que el piñón de 6 o el piñón de 7 normal. Ahora bien, si vamos contando los siguientes niveles del piñón, el segundo nivel del piñón, tanto de piñón de 6, de 7 y el tercer piñón de 7 que presenta el disco superior de 34, el segundo nivel en ambos casos, en los 3 modelos, presenta 16 dientes. Luego en el tercer nivel también nos presenta una semejanza de 18 dientes en ambos casos. Ya en el cuarto disco o en el cuarto nivel de nuestro piñón ya encontramos variaciones. El piñón de 6 nos va a presentar 21 y los 2 siguientes 20 dientes en ese mismo nivel. Luego en el quinto nivel, en el piñón de 6 nos va a presentar 24 dientes y en los 2 siguientes piñones nos va a presentar en ese mismo disco o en ese mismo nivel 22 dientes. Y finalmente el piñón de 6 termina en el último disco con 28 dientes. Los siguientes piñones, que son de 7, en ese mismo nivel, en el sexto, nos presentan 24 dientes y en los 2 últimos, en el séptimo nivel, nos presenta 28 y el tercero 34. Entonces la gran diferencia, el tercer modelo que nos presenta 34, en cambio los 2 piñones anteriores solo nos van a presentar 28. Luego la gran semejanza de estos 3 piñones es que en el nivel inferior nos van a presentar ambos 14 dientes. Por tanto, las revoluciones que vamos a conseguir en nuestra bicicleta teniendo el piñón de 6 o el piñón de 7, ya sea el normal o este piñón que presenta en el último disco 34, las revoluciones van a ser las mismas. Teniendo en cuenta que usaríamos para los 3 modelos de piñones el mismo plato. Podría ser un plato 42 o un plato 44 o un plato 48. No vamos a conseguir mayor velocidad si usáramos un piñón de 6 o un piñón de 7 normal. Solo vamos a conseguir leves diferencias en las revoluciones, pero que no son determinantes. Con los 3 modelos anteriores tenemos algunas limitaciones, tanto para ganar velocidad como para poder enfrentar las zonas pendientes. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, vamos con el piñón de 8 de ajuste cassette, teniendo en cuenta que también podemos optar por un piñón de 8 de ajuste rosca, pero la relación de dientes no varía en relación a los anteriores, ya que un piñón de 8 de ajuste rosca te va a presentar en el nivel inferior, en el más pequeño, 13 dientes,
y en el nivel superior 28 y en algunos casos 30 dientes. Esa podría ser una mejora leve en comparación a los anteriores, pero tampoco se consigue demasiado. Sin embargo, este piñón de 8 tipo cassette, la relación de dientes que presenta evidentemente nos va a permitir mejorar notablemente el rendimiento en zonas planas para ganar velocidad, pero también en zonas pendientes para enfrentar entonces los ascensos, ya que la relación de dientes general de este piñón cassette de 8 normalmente es 11:32 y 11:34. Si uno optara por 11:32, significa que la persona, el usuario, solo le interesa enfrentar las zonas planas, está buscando únicamente velocidad, no necesita moverse en zonas pendientes. Entonces podría optar por el 11:32, que finalmente, aún así, termina siendo una relación mejor que los anteriores, sobre todo de los dos primeros piñones. Teniendo en cuenta que los modelos anteriores en el nivel inferior tienen 14 dientes, en cambio este piñón de ajuste cassette en el nivel inferior tiene 11 dientes. En ese sentido, si estamos buscando mejorar el rendimiento de nuestra bicicleta, lo mejor sería dejar de lado los piñones de ajuste rosca y optar por este piñón de ajuste cassette, que finalmente te va a presentar la posibilidad de tener un mejor rendimiento, un mejor desempeño de tu bicicleta, tanto en zonas planas como en zonas pendientes no muy pronunciadas. Sin embargo, hay que mencionar también que algunas personas desean buscar velocidad y están pensando en optar por un piñón de 9, por un piñón de 10, por un piñón de 11 o por un piñón de 2. Lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente: si vas por un piñón de 9, la relación de dientes en el primer nivel no cambia en comparación al piñón de 8 de ajuste cassette, porque va a tener 11. Si te vas a un piñón de 10, igual no cambia la relación del nivel inferior, también va a tener 11 dientes. Si vas a un piñón de 11, también va a tener en el nivel inferior 11 dientes. Si te vas a un piñón de 12, también vas a encontrar la relación en el nivel inferior de 11 dientes, o también podrías optar por el piñón que tiene 9 dientes y podrías tener entonces un rendimiento mejor que los anteriores. Entonces, si estás interesado únicamente en mejorar el rendimiento en zonas planas, te interesa más tener una bicicleta más rápida, no necesitas adquirir un piñón de 9, un piñón de 10, un piñón de 11 o un piñón de 12, porque el nivel que te va a dar revoluciones para la velocidad son los niveles inferiores, sobre todo el nivel más pequeño del piñón. Si el piñón de 8 y el piñón de 9, el piñón de 10, el piñón de 11 y el piñón de 12 te presentan el nivel más pequeño del piñón, 11 dientes, ¿cuál sería la razón de irte por un piñón de 10, de 11 o de 12 velocidades si vas a obtener lo mismo con un piñón de 8? Entonces vale recordar una vez más que lo que te va a dar velocidad en una bicicleta son los niveles inferiores del piñón y la relación que presente estos piñones. Los niveles superiores únicamente son para poder enfrentar mejor las zonas pendientes. Otra conclusión que podríamos mencionar es que los piñones que presentan mejor relación para ganar velocidad y al mismo tiempo para los terrenos pendientes son los piñones de ajuste cassette. Los piñones de ajuste rosca son bastante limitados. Y si cuentas con estos piñones de 6, de 7, ya sea un piñón de 7 normal o un piñón de 7 que presenta el disco más grande de 34 y estás interesado en mejorar la velocidad de tu bicicleta, lo mejor es que hagas una inversión y vayas definitivamente por los piñones de ajuste cassette, porque estos te van a presentar relaciones que van a satisfacer tu necesidad. Lo que sí debes recordar en caso estés deseando pasar de los piñones de ajuste rosca a los piñones de ajuste cassette es que al hacer esta transición debes reemplazar la masa de ajuste rosca por una masa tipo cassette. Además debes reemplazar la cadena, tu desviador posterior y tus palancas de cambio. Entonces todos estos cambios debes tenerlo en cuenta y revisar tu presupuesto si es que te permite hacer esta transición para obtener unas mejoras notables en tu bicicleta. Si tuvieras alguna duda o alguna consulta, déjanos en los comentarios. Si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal, ya que cada semana subimos contenido que puede ser de mucha utilidad para ti o para otras personas que lo puedes compartir. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.